noches con todos. Como dijo Eric, mi nombre es Francisco Revilla. En un momento voy a poner un PPT que he traído para ustedes, para esta clase, y lo podemos hacer dinámico. No sé si, Eric, hay alguna metodología en particular, o los chicos pueden intervenir en cualquier momento. O sea, ¿no hay alguna metodología, algo en particular? Claro, de hecho nosotros recomendamos que las preguntas sean hacia el final de la clase para no cortarte, pero en realidad ellos pueden hacer preguntas en el chat es libre y si tú tienes a bien considerar la pregunta y atenderla no hay ningún inconveniente. Perfecto, Eric. Bien. Eric, una pregunta. ¿Estoy autorizado para poner un Sí, PPT? dame un segundo por favor que ahorita Ya, te... ok. Listo, ahora sí, ya te establecí como coadministrador. Listo, entonces solo voy a poner modo presentación y creo que ya podemos empezar. Ok, bien, bien, con todos, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar presente el día de hoy y poder compartir estos temas que me apasionan mucho. Lo que vamos a hablar, y básicamente les voy a comentar, es el régimen legal de los recursos hídricos. Para ello, yo me he planteado estos 5 temas que vamos a abordar. Eh, Les voy a empezar a hablar sobre lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Cuando hablamos de temas hídricos, va a ser muy común que escuchemos este término, gestión integrada de los recursos hídricos. Como un segundo punto, voy a abordar la naturaleza jurídica de los recursos hídricos. Luego comentarles como tercer punto las principales normativas. Hay una normativa extensa y densa en temas hídricos. Luego abordar el tema de lo que son los títulos habilitantes y los derechos de uso de agua. Yo les propongo, en la medida que vea por ahí comentarios, después de cada punto que aborde, eventualmente conversamos un rato y les respondo las preguntas después de cada punto, en la medida que ustedes formulen las preguntas que tengan a bien. Entonces, a ver, denme un segundo. Los objetivos que me estoy planteando, entiendo que tenemos un estimado de 1 hora y media, 2 horas, es, luego de esta presentación, que ustedes conozcan los principales aspectos. GIR es la gestión integrada de recursos hídricos, y la naturaleza jurídica, ¿de dónde proviene? O sea, ¿de dónde podemos jalar para saber cuál es la naturaleza jurídica de los recursos hídricos? Con los que ustedes conozcan las características de los títulos habilitantes. Título habilitante, algo que me faculta como administrado, como ciudadano, para que yo pueda acceder a un tipo de derecho. Y también conocer los derechos de uso de agua. Y como un tercer punto, como objetivos de esta presentación, está referido a que ustedes identifiquen las principales características de los 3 derechos de uso de agua: permiso, autorización y licencias de uso de agua. Entonces, empiezo con el primer punto. Miren, la principal normativa en materia hídrica, naturalmente, es la Ley de Recursos Hídricos. Como cualquier ley, como cualquier norma, tiene un título preliminar. Y el título preliminar de la Ley de Recursos Hídricos contiene determinados principios, 11 principios. Solo les voy a comentar uno de ellos, y en el cual me voy a concentrar, que es este principio de la gestión integrada y participativa por cuenca hidrográfica. Este principio nos invita a algunas ideas. Por ejemplo, nos dice que el uso del agua debe ser óptimo, basado en su valor social, económico y ambiental. Bueno, un tema de sostenibilidad. Pero dice que debe ser la gestión del agua, o sea, cómo uno gestiona, debe ser por cuenca hidrográfica. Naturalmente, si nosotros estuviéramos parados ahora frente a un río, frente a una laguna, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos un río, una laguna? Pues como no lo podemos tocar, no lo podemos contar, literalmente, la fórmula que se utiliza es que tú lo hagas en una cuenca hidrográfica. Y una cuenca hidrográfica es un espacio determinado donde todos los ríos, o sea, confluyen en un tren común. ¿Y esto qué significa? Que es de donde nace un río hasta donde termina un río. Entonces, ese espacio, en todo el espacio que transcurre un río, o sea, de donde nace hasta donde va a terminar, se le llama cuenca hidrográfica. Y en temas de agua, en temas hídricos,
se dice que la mejor forma de gestionar es en esta cuenca hidrográfica. No es por departamentos, no es por regiones, es por cuencas hidrográficas. Y el concepto de gestión integrada de los recursos hídricos se realiza justamente en este espacio que les decía que es la cuenca hidrográfica. Entonces, en la cuenca hidrográfica yo voy a coordinar, se va a coordinar un aprovechamiento multisectorial. El agua como un recurso natural, su característica es que es transsectorial, va a abarcar más de un sector y se busca que todas las actividades que estén vinculadas a ella, minería, industria, comercio, agricultura, etcétera, etcétera, se integren. Entonces, a eso está apuntado lo que se le denomina la gestión integrada de los recursos hídricos. Si ustedes pueden observar, simplemente una fotografía, la cuenca hidrográfica la podemos llevar a esta imagen. Ustedes ven naturalmente que hay un río que transcurre desde un inicio hasta un fin. Entonces, todas las aguas que confluyen en este río se le llama cuenca hidrográfica. ¿Dónde nace y dónde termina? Y naturalmente en este recorrido de este río, pues vamos a tener diversos tipos de actores. Ahí pueden haber universidades, pueden haber colegios profesionales, pueden haber comunidades campesinas, comunidades nativas, etcétera, etcétera. Y lo que se busca como una forma de gestionar el agua, establecida en la ley de recursos hídricos, es que se haga a través de la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Y esto cómo se hace? Si lo queremos llevar a un papel al llano. Perfecto. En temas hídricos tenemos la figura de que se le denominan los consejos de recursos hídricos de cuenca. ¿Qué significa esto? Que existen 38 consejos de recursos hídricos de cuenca que la Autoridad Nacional del Agua ha identificado. Estos consejos de recursos hídricos de cuenca se realizan en una cuenca hidrográfica, la imagen que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, lo que se busca es, en estos espacios, crear un consejo de recursos hídricos de cuenca. Y esto lo vamos a ver de dos formas, un aspecto formal y un aspecto técnico. Un aspecto formal significa la creación. Hay que tramitar un dispositivo que es un decreto supremo. Hay que identificar de dónde nace un río hasta dónde termina en todo ese espacio, cuántos actores hay, existen colegios profesionales, universidades, comunidades, agricultores, empresas. Se identifica y se crea desde un punto de vista formal un consejo de recursos hídricos de cuenca. Hasta acá, ustedes pueden pensar que eso puede ser fácil. Sí, tal vez. Igual tiene todo un proceso la tramitación de un dispositivo legal. Pero el componente técnico es el aspecto complicado. Porque en este espacio, en donde transita o donde nace un río hasta donde termina, hay que hacer unos estudios técnicos para saber cuál es la disponibilidad de agua que existe, cuál es la oferta, cuál es la demanda. Entonces, cuando se tengan estos estudios técnicos, se busca gestionar de la mejor manera los recursos hídricos, porque en este espacio determinado que se le denomina la cuenca hidrográfica, yo voy a saber cuál es mi agua disponible, hasta cuánto te puedo dar, cuánto te puedo restringir, qué uso puedo priorizar, de repente voy a priorizar el uso poblacional, etcétera, etcétera. Pero además, en este foco de lo que es la gestión integral de los recursos hídricos, necesitamos conocer la demanda. ¿Cuál es la demanda de la población? Y eso lo vamos a establecer a través de los derechos de uso de agua, que es un punto también que vamos a abordar en el día de hoy en esta presentación. Pero también yo tengo que conocer la oferta, y eso se determina a través de determinados estudios técnicos, hidrológicos o hidrogeológicos según corresponda. Cuando hablamos de gestión integrada de los recursos hídricos, hablamos que la forma de cómo se gestiona el agua, buscando siempre un aprovechamiento eficiente, sostenible, permanente en el tiempo, asegurando
que las futuras generaciones pues también tengan disponibilidad hídrica es a través de la gestión en cuenca hidrográfica. Como hemos conversado, cuenca hidrográfica es este espacio pues, donde nace pues, un río hasta donde termina. Es donde todas las fuentes de agua confluyen en un tren común que forman un río y hasta donde termina. Pero además necesitamos conocer pues, cuál es la demanda de la población. Y eso lo traducimos en los derechos de uso de agua que otorga, en este caso, la Autoridad Nacional del Agua. Pero también necesitamos conocer la oferta. ¿Cuál es la oferta disponible? Eso lo vamos a conocer con los determinados estudios técnicos que se realicen. Este es el primer punto para hacer la presentación de esta clase, de esta conversación, respecto a lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la gestión integrada de los recursos hídricos es el proceso que comprende las actividades destinadas, a satisfacer una necesidad de agua. Y estas actividades, ¿qué va a implicar? Pues todas las actividades de regular el agua, de dónde la extraemos, cómo la transportamos, cómo la tratamos, cómo, de ser el caso, la devolvemos a la fuente natural del agua. Por ello se dice que la GIR, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es el presupuesto básico para el desarrollo sostenible. Entonces, de esta manera se busca hacer un uso eficiente, tanto por parte del Estado, tanto como parte de quien eventualmente va a demandar o va a requerir el uso del agua. Por ello, el recurso hídrico y buscando un uso eficiente tiene tres valores, que son los tres componentes ambientales: un aspecto social, económico y ambiental, desde un punto de vista para darle esta sostenibilidad. Pero asimismo, existen también determinados atributos, que es la cantidad disponible, la calidad del recurso hídrico y también la oportunidad. Y la oportunidad se refiere a que esté disponible en el momento que se pretenda acceder a una fuente natural de agua. Cuando una población y nosotros como seres humanos naturalmente crecemos, se va a habilitar un nuevo asentamiento y va a demandar, lo primero es agua. Entonces se busca que se tenga una oportunidad y de esta manera gestionamos mejor los recursos hídricos. Yo les había comentado de que se ha priorizado 38 consejos de cuenca, o sea, que se cree 38 consejos de cuenca. A la fecha se tiene creado 6 y están ubicados en toda la, si podría graficar, en toda la franja de costa. Y estos consejos de cuenca, yo les había indicado hace un momento que hay un aspecto de forma, que es crearlos, que eventualmente puede ser manejable. Pero el aspecto fuerte, el aspecto, digamos, donde se requiere la mayor atención, es en los estudios técnicos. Estudios técnicos que se elaboren en toda una cuenca, que es un espacio muy grande, y hay que ver cuánta agua superficial, subterránea, cuál es la demanda de la población, cuál es la oferta. Eso toma su tiempo. Por eso se tiene 6 consejos de cuenca implementados, que tienen sus respectivos estudios técnicos. Y están en proceso de creación otros 6. El aspecto formal ya están creados. Actualmente están en un tema de formulación, validación de los respectivos estudios técnicos. Entonces, con esto, de los 5 puntos que tengo previsto el día de hoy, he abordado el primero de ellos, lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Ahora yo les voy a comentar la naturaleza jurídica de los recursos hídricos. Y para ello quisiera invitarlos, no sé si pueden escribir por el chat o tal vez por el audio. Si yo les pongo esta imagen, que es una botella de agua, ¿el agua es un bien público o privado? A ver, voy a leer el chat. El agua es un bien público. El agua embotellada es privada. Muy bien. Eso lo ha dicho Kevin y lo dice Santiago. Genial. Entonces, el agua en la fuente natural es pública. Y el agua, como está en la imagen de la diapositiva,
me pertenece porque simplemente esa agua embotellada es mía. Pero el agua en la fuente natural, el río, el agua, la laguna, es un bien público. Muy bien. Si la imagen nos puede ayudar, ¿ustedes consideran que existe propiedad privada sobre el agua? Imaginémonos que tenemos un gran fondo, el agua pasa por mi predio, y yo puedo decir, ¿esa agua es mía o no es mía? Nadia dice que es público. Kevin no, pero puede, a ver, no lo es, no es público. Es privado. En nuestro ordenamiento no es propiedad privada. Es del Estado. Muy bien. Y una imagen más. El agua de la fuente natural del río, lago, laguna, ¿ustedes consideran que es un bien de uso público? O sea, donde nosotros naturalmente podemos usarla de manera pública, o tengo que pedir algún permiso, o no puedo usar. O sea, no puedo usar un río, un lago, una laguna. ¿Consideran que es un bien de uso público? No, no es de uso público, sin un permiso de la autoridad. Ok. Bien, muy bien, les agradezco sus comentarios en el chat. A ver, uno más. Es público, pero es regulado. Ok. Entonces, sobre esto, les voy a explicar, depende de la actividad, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del agua? Les voy a comentar en la siguiente diapositiva un poco la normativa y vamos a conversar sobre su naturaleza jurídica. Miren, vamos a partir naturalmente como en las normas por la Constitución. Ustedes pueden ver ahí los artículos puntuales en los cuales yo voy a hacer mención. Este artículo 7A es un artículo que proviene de una reforma constitucional, una incorporación que se hizo en la Constitución, en donde se indica que todos nosotros tenemos un derecho universal de acceder progresivamente al agua potable. Perfecto. Pero también ese artículo de incorporación en la Constitución establece expresamente que el agua es un recurso natural, así lo indica. Si nosotros podemos advertir, tenemos determinados recursos naturales, pero el único que se menciona así con nombre propio es el agua, que está en este artículo 7A en la Constitución. Pero también nos indica que es un bien público y patrimonio de la nación. Sobre esto les voy a comentar la naturaleza jurídica. Naturalmente habla que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Por eso cuando les preguntaba, el agua en la fuente natural es un bien público o privado. Entonces, si nos dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, ya nos va respondiendo parte de las preguntas. El agua es un recurso natural. Pero además, nos indica la Constitución que es un bien público. Y este bien público es inalienable e imprescriptible. Entonces, estos conceptos de inalienable e imprescriptible están referidos a que no puede haber un tema de propiedad privada y que por el transcurso del tiempo imprescriptible yo no puedo hacerme parte de un río, parte de un lago, parte de una laguna. Entonces, si está en la Constitución, nos dice expresamente que el agua es un recurso natural, este es patrimonio de la nación, o sea, es de todos nosotros. Dos, los recursos naturales son patrimonio de la nación, siguen la misma línea de idea. Y tres, nos dice, por si acaso, los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Entonces, ya nos está indicando a nivel de Constitución que el agua como recurso natural es de patrimonio de la nación. Es un bien de uso público y este bien es inalienable e imprescriptible. Así como tenemos la Constitución como punto número 1, luego vamos a bajar estas iniciales del segundo punto. Quiero ver si mi lápiz me ayuda. Sí me ayuda. Están referidas a la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales.
Entonces, en su artículo tercero, ahí encontramos, ¿sí?, un catálogo de a qué se considera recurso natural. Dentro de ello está el agua, y nos indica que el agua superficial y subterránea es un recurso natural. Bajamos un poco el peldaño y nos vamos a la ley de recursos hídricos. Todo esto para abordar la naturaleza jurídica de los recursos hídricos. La ley de recursos hídricos, les voy a mencionar dos artículos puntuales, el 2 y el 7, ¿qué nos dice? El artículo 2 nos indica que es un bien de uso público. O sea, significa que si vemos un río, un lago, una laguna, yo puedo usar. La ley me dice que es un bien de uso público. Entonces, si es de uso público, yo puedo usar. Su administración puede ser otorgada en armonía con el bien común. No hay propiedad privada sobre el agua. Si yo tengo un gran fondo, pues no lo tengo por si acaso, yo tengo un gran fondo, y en mi gran fondo, pues por ahí pasa pues un canal de regadío. Y a pesar que yo lo puedo tener inscrito en planos, incluso registralmente, pero no significa que sea mío, no significa que yo voy a poner una pared y voy a construir una gran piscina o voy a pretender vender esa agua, no, no se da esa figura. No hay un tema de propiedad privada, por más que el agua pase por mi predio, será una carga para mí, pero no significa que yo pueda aprovecharme. Cuando la ley, en este caso la ley de recursos hídricos, hace referencia a que es un bien de uso público, nosotros vamos a entender que si vemos un río, si vemos un lago, si vemos una laguna, nosotros podemos usar de este río, lago, laguna. Claro, yo puedo bañarme, asearme, hacer actividades religiosas, culturales, siempre en la línea de que lo voy a hacer de manera manual. Yo no requiero, como la ley me dice que es un bien de uso público, entonces si nos vamos en una zona de repente alto andina y vemos un río muy bonito y yo quiero bañarme con lo que corresponda, pues lo puedo hacer de manera libre. Claro, el tema va a ser cuando empleemos algún tipo de obra y ya me aproveche esa agua, me la lleve esa agua como un insumo pues para mi industria, para mi minería, para lo que corresponda. Ahí sí voy a requerir un permiso. Cuando la norma hace mención a uso público, es un uso manual. O sea, un uso como podemos verlo, pero de manera manual. O sea, es bañarme, tomar agua si es que puedo, asearme, si por mis características puedo hacer alguna actividad religiosa, cultural, lo que corresponda, pero siempre bajo esta figura de manera manual. En la diapositiva ustedes ven Constitución, ¿no? Artículo 77, bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Entonces, la Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 7, ¿qué indica? Nos dice así, el agua y los bienes naturales asociados a esta son bienes de dominio público hidráulico. ¿Qué quiere decir? Los bienes asociados a esta. Hay unas diapositivas, pero para no dejar de apreciar esa parte, si pudiera graficar que mis manos es un río, entonces naturalmente al costado de un río hay como un lecho, hay lo que se le denomina una faja marginal. O sea, por donde pasa un río, o sea, una fuente del agua, es el cauce. Pero al costado va a haber un espacio que es un bien asociado, o sea, que se asocia al agua. Entonces, estos bienes asociados que se le denomina faja marginal, que es un espacio de protección, cuando nosotros vemos un río, cuando nos vamos hacia el sur, hacia el norte, carretera central, o en fin, siempre vamos a ver un espacio determinado al costado del río, que ese espacio, según características técnicas, se le denomina faja marginal, que es un espacio para su protección. Imaginémonos que termina un río y ahí ponemos construcciones, asentamientos, poblaciones, hoteles, comercio. Pues no cumple esa finalidad, porque esos espacios, según la Constitución, bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. O sea, yo no puedo prescribir eso a mi favor por el tiempo, ni puede pasar por un tema de propiedad privada. A eso se refiere. Y
El Código Civil, lo que ustedes ven acá en la diapositiva, si pueden ver que dice CC, está referido al Código Civil, perdón, no fue mi intención pasar. CC es Código Civil y CP es Código Penal. Y el Código Civil, en su artículo 885, establece también un catálogo de a qué se considera un bien inmueble. Y miren la comparación que hace del agua. Dice, se considera como bienes inmuebles al mar, lagos, ríos y manantiales. Bueno, es la comparación que se le pone. Y el Código Penal, en su artículo 185, hay un delito de hurto. Y dice que consideran como un bien mueble al agua, a la electricidad, al gas. O sea, cuando uno hurta el agua, uno hurta el gas, uno hurta la electricidad, lo comparan con un bien mueble. Entonces, teniendo en consideración lo que nos indica la Constitución, ¿no? Como tipo una pirámide de Kelsen, la principal norma. Bajamos, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que nos dice pues, que el agua es un recurso natural. Ley de Recursos Hídricos, la norma especial. Podemos advertir de que como parte de su naturaleza jurídica, que el agua es un recurso natural y que, como han podido ustedes advertir, que está regulado por un régimen especial. Y esto es distinto a los bienes de propiedad del Estado. No hay propiedad privada sobre el agua. Y también abarca no solamente pues, el agua como el río, sino lo que está asociado al agua, lo que se denomina la faja marginal. Es un bien común, y como es un bien común, le pertenece a la nación. No hay propiedad privada sobre el agua. Para que yo pueda usar el agua, y el agua siempre va a ser un insumo, el agua va a ser como el motorcito que me permite hacer minería, que me permite hacer industria, que me permite hacer empresa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero utilizar el agua, o sea, voy a una fuente, hago una determinada obra porque el agua no la puedo conducir en la mano, tengo que hacer determinadas infraestructuras, entonces el usar el agua empleando algún tipo de obra específica para mi actividad, que el agua solamente es un insumo, es como el motorcito que me va a permitir hacer mi actividad, tengo que tener un determinado permiso, que es lo que también les voy a comentar, y le vamos a denominar el título habilitante. Entonces, el título habilitante es el documento que emite el Estado, por el cual se le permite a un administrado, a un ciudadano, a un particular, usar el agua. Y hemos podido advertir que el Estado ejerce un dominio inalienable e imprescriptible sobre el agua y sobre los bienes asociados a esta. Ok, entonces, si por ahí no hay alguna pregunta, yo paso al siguiente punto. Ok, entonces, hemos abordado hasta ahora dos puntos. Este esquema o esta figura de lo que es la gestión integral de recursos hídricos, cómo gestionamos el agua. El agua naturalmente es un recurso natural, pero tiene ciertas características. Y la mejor forma de asegurar su aprovechamiento eficiente, sostenible, es bajo el esquema, bajo la figura de la gestión integrada de los recursos hídricos. Segundo punto, les he comentado la naturaleza jurídica de los recursos hídricos. Han podido ustedes advertir que es un bien de uso público, todos nosotros podemos usar de manera libre, de manera manual, pero si ya realizo algún tipo de obra y el agua la estoy utilizando como insumo de alguna actividad, ya requiero un permiso. No hay propiedad privada sobre el agua, por más que por alguna razón el agua pase efectivamente por mi propiedad y yo tenga planos, tenga inscripción registral, no es mía. El agua es un recurso natural y como tal el Estado pues es soberano, ¿no? En su aprovechamiento y solamente me van a otorgar para que yo la administre cumpliendo ciertos requisitos. Me hacen una pregunta en el chat, ¿cuáles son las limitaciones y alcances de los consejos de recursos hídricos de Cuenca? Los consejos de Cuenca lo que buscan es
que en una cuenca hidrográfica, que es donde nace un río y donde termina, se crea un consejo de cuenca. Y este consejo de cuenca lo que va a implicar es de que en el transcurso del río, o sea, va a abarcar un determinado territorio, o sea, donde nace un río y donde termina, voy a identificar mis actores. ¿Y a qué me refiero con actores? De repente hay agricultores. De repente este río atraviesa una ciudad y en la ciudad va a haber universidades, colegios profesionales. De repente en una zona altoandina podemos tener comunidades campesinas, quién sabe, comunidades nativas. Entonces, el Consejo de Cuenca lo que busca en un primer momento como un tema de forma es que esté representado por cada representante de los actores. Si hay 2 o 3 universidades, imaginemos que este río atraviesa una ciudad, en tipo Lima, el río Rímac, en fin, los representantes de la universidad designan a un representante. Hay colegios profesionales, colegio de abogados, de ingenieros, de enfermeras, etc. Estos colegios profesionales designan a su representante y así sucesivamente a los demás actores. Ya identificamos a los actores y creo el Consejo de Cuenca. Eso es en forma. Pero luego viene el concepto fuerte que es el tema técnico. Entonces, ahora que ya identifiqué esta cuenca hidrográfica, o sea, cuál es mi ámbito, identifiqué los actores, entonces la ANA va a disponer a través de un proyecto que se llama de modernización de los recursos hídricos, que se elaboren estos estudios técnicos. Son estudios complejos porque busca determinar cuál es la oferta y demanda en toda esa cuenca hidrográfica. Y cuando ya se tiene este estudio validado, respectivamente aprobado por el ANA, entonces se gestiona de manera más eficiente. Voy a saber cuánta agua otorgo, cuánta agua no otorgo, y es una de las mejores formas en las cuales me va a garantizar pues, un uso eficiente y sostenible del agua. ¿Ok? Y por ahí me dicen, ¿se considera un delito el uso de la faja marginal para venta de terrenos? La ley de recursos hídricos tiene, y su reglamento, un catálogo de lo que son infracciones administrativas. Entonces cuando... Diana Ríos. Entonces, bueno, por ahí un audio. Entonces, cuando uno utiliza estas fajas marginales, constituye una infracción administrativa, porque uno no puede usar, desviar esas fajas marginales porque tienen una finalidad que es protección. Esa es la finalidad, ¿no? Protección del cauce. No es para que uno haga viviendas. Entonces, es más un tema de una infracción administrativa. Es un tema de una infracción administrativa que eventualmente la ANA, además de ser un organismo técnico especializado, también tiene una facultad sancionadora, es decir, que también ejerce esta potestad sancionadora, o sea, fiscaliza, y si de repente ve casas no autorizadas en la faja marginal, eventualmente podrá iniciarle un procedimiento sancionador y dictar, digamos, las medidas respectivas. Y una más, Percy dice, ¿sería similar a una afectación en uso en bienes patrimoniales? No entiendo bien la pregunta, pero... sí, Perdón, si Percy. me puedo explicar, bueno, sería como que se le estaría dando un uso distinto a esa faja marginal, que vendría a ser un suelo, en todo caso, ¿no? Un uso distinto al que está destinado, que es proteger el río, proteger la cuenca en sí. Claro, sí es correcto, pero ojo, no nos olvidemos de que tienen esta característica de inalienable e imprescriptible. Entonces, yo no puedo hacerme propiedad de una parte de la faja marginal. Yo no puedo prescribirla a mi favor. Y la otra característica, y gracias Percy, me permites precisar, en las fajas marginales, de manera excepcional, hay ciertas actividades permitidas. Por ejemplo, un tema de reforestación, o sea, que tú plantes árboles. Y solo en la selva, los ríos de la selva, en el mes de junio, bajan su caudal.
¿no? Y se crean así como pequeños islotes o pedazos de tierra, porque baja el caudal del río. Y en esos espacios que es faja marginal, los gobiernos regionales tienen unas direcciones o agencias regionales. Con su opinión favorable de ellos, solo en la selva pueden hacer sembríos de manera temporal. Ahí utilizan mucho el tema de camu camu y otros más, que es parte de las características de la selva, porque los ríos de la selva son tan caudalosos que cuando baja su volumen, o sea, baja su volumen y uno visualmente ve pedazos de tierra que están permanentes 3, 4 meses. En esos 3 o 4 meses, los gobiernos regionales, a través de sus direcciones o agencias de agricultura, emiten una opinión y las personas que lo soliciten pueden hacer en esos espacios algún tipo de agricultura temporal. Pero eso es solamente característica de la selva. Pero en líneas generales, construcciones permanentes, no está permitido. Y desde un punto de vista administrativo, eso constituye una infracción. Ok. Muy bien, ¿cómo voy con la hora? Estamos bien. Entonces, tercer punto, les voy a comentar la principal normativa en materia de recursos hídricos. A ver. Miren, naturalmente vamos a partir por la Ley de Recursos Hídricos. La Ley de Recursos Hídricos se ha emitido en el año 2009. Entonces, lo que ustedes van a encontrar, la Ley de Recursos Hídricos es la Ley 29338. Pero esta ley tiene dos modificaciones, que es a través de la Ley 3640, que está referido a un tema de vertimientos, y un decreto legislativo 1285 referido para los temas de las EPS, y un tema de cabeceras de cuenca. Esta Ley de Recursos Hídricos, que se emitió en el año 2009, tiene su reglamento, el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Su reglamento es del año 2010, y este reglamento, como ustedes pueden observar, ha sufrido diversas modificaciones. Las iniciales de AG se refiere al sector agricultura. Las iniciales Minagri es agricultura, pero el ministerio, por un tema de su reglamento de organización y funciones, cambió su nombre y se llamó Ministerio de Agricultura y Riego. Y este Minagri, solamente como un dato, ustedes pueden encontrar que dice acá Midagri. Y volvió a cambiar su nombre. Es ahora Ministerio de Desarrollo Agrario, nada más. Entonces son iniciales, pero todas están referidas al sector agricultura. Entonces, la principal normativa que nosotros vamos a encontrar respecto a los recursos hídricos es su Ley de Recursos Hídricos. Y como cualquier ley, tienden a ser generales, escuetas. Y los reglamentos van a especificar los requisitos o detallan el contenido de lo que está en la ley. La Autoridad Nacional del Agua, en la Ley de Recursos Hídricos, le establece dos funciones que voy a resaltar. La primera de ellas es que su constitución, como Autoridad Nacional del Agua, o como creación, tú eres una entidad técnico especializada. Es decir, que tú vas a normar, tú tienes esa facultad de establecer normas, procedimientos, para asegurar un uso eficiente de los recursos hídricos. Y también ejerces una potestad sancionadora. Entonces, como la Autoridad Nacional del Agua tiene esta facultad técnica normativa, lo que yo les voy a comentar son determinados reglamentos que se aprueban por el jefe del ANA, que son por resoluciones jefaturales. Ya no son leyes, ya no son decretos supremos, sino son resoluciones jefaturales. Entonces, cuando ustedes por ahí revisen algún tipo de reglamento, van a ser con resoluciones, y que eso lo aprueba el jefe institucional, porque tiene esta entidad, esta facultad en su norma de creación como un organismo técnico especializado. Entonces, dentro de las principales normas o reglamentos, tenemos un reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua. Y su nombre así largo es, y de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales del agua. Este reglamento se emitió en el año 2015
y tiene una modificatoria de una resolución del año pasado. Esta modificatoria, pues en el contexto aún de la pandemia, en los temas hídricos se requiere hacer inspecciones oculares, ¿no? Donde los ingenieros, los técnicos, pues constaten las obras hidráulicas, constaten si hay disponibilidad hídrica. Y naturalmente en la pandemia, esta modificatoria permite, digamos, prescindir, digamos, de estas inspecciones oculares en la medida que un administrado con una declaración jurada indique, pues, que cumple con todos los requisitos. También la ANA ha sacado unas normas para formalizar los derechos de uso de agua. Yo les voy a explicar un ratito más algunas características o reglas de juego en los derechos de uso de agua. Pero la brecha que se tiene por todavía cerrar, por conseguir más derechos de uso de agua, genera de que establezcas procedimientos simplificados, o sea, de fácil acceso. Por eso existen algunas normas de formalización de uso de agua. Es decir, con ciertas características, yo me puedo acoger a un procedimiento que sea simplificado, para que rápidamente yo pueda acceder a un derecho de uso de agua. También tenemos reglamentos, ya no para el derecho de uso de agua, sino para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales y de reuso de aguas residuales. Así como hay un cauce, un río, tenemos unos bienes asociados que son las fajas marginales. Entonces, para su delimitación, ¿cómo sabemos? Acá cabe un río y la faja marginal tendrá 5 metros, tendrá 10 metros, 15 metros, 50 metros. Entonces, lo que ha hecho el ANA es tener un reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales. Entonces, es un reglamento que tiene una característica más técnica para que, qué criterios se deben tener en cuenta para establecer este ancho de la faja marginal. El reglamento de derecho de uso de agua y el reglamento de vertimiento son reglamentos administrativos que te establecen los pasos, los requisitos. Pero este reglamento de fajas marginales es un reglamento más técnico. Y dentro de las principales normas, naturalmente, como cualquier entidad, tiene un texto único de procedimientos administrativos, tiene un TUPA consolidado y tiene un reglamento de organización y funciones, donde en cada órgano, cada dirección, va a establecer sus funciones que pueden dar. Entonces, en estas dos diapositivas, lo que he tratado de compartir con ustedes es la principal normativa en materia de recursos hídricos. Me atreveré a decir que es el 90-95% de las actuaciones que se ve a nivel de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, con este es el tercer punto que estoy compartiendo con ustedes, y ahora les voy a comentar este cuarto punto que está referido a los títulos habilitantes. Entonces, el término título habilitante es aquel acto por el cual un administrado pues, puede ejercitar algún tipo de derecho. Entonces, yo les voy a hablar cuáles son los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos. La imagen sí nos puede ayudar. Si pueden visualizar, en el punto 1 vamos a ponernos en un escenario de que nosotros estuviéramos parados frente a un desierto. Vamos a tratar de imaginar eso. Y en ese desierto yo he encontrado un material minero que tiene mucho valor económico, en el mercado nacional como en el mercado internacional. Pero para aprovecharme de ese material minero que tiene mucho valor, requiero agua. Entonces, si yo estoy parado imaginariamente en un desierto, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿habrá agua? No va a haber agua. Uy, hay que hacer los estudios exploratorios. Entonces, ese va a ser el primer paso que vamos a hacer, que se llama ejecución de estudios. ¿Y qué significa esto? Que es el procedimiento o el trámite para eventualmente ver si hay agua o no hay agua. En este gran desierto, con estos estudios técnicos,
que lo hacen de dos formas. Perforan unos pequeños pozos y sacan características del agua, o con unas pequeñas máquinas hacen sondajes eléctricos y determinan pues si existe o no agua. En el hipotético caso imaginario del desierto. Entonces, si los estudios me dicen, hay agua, uy, decimos, bingo, mi futuro proyecto de ese componente minero, si hay agua. Entonces, lo que ahora voy a hacer es acreditar la disponibilidad hídrica en la fuente natural del agua. En la imagen puede ver un punto 2, entonces, como segundo paso, yo ya voy a demostrar, o voy a pretender demostrar al Estado, de que existe disponibilidad hídrica. Cuando yo les digo disponibilidad hídrica en la fuente natural del agua, naturalmente es que yo tengo un agua superficial, ¿no? Que la podemos ver, un río, pero también puede ser que sea de manera subterránea. Entonces yo tengo que perforar un pozo y abajo hay un acuífero. También es una fuente natural del agua. Entonces, es mi segundo paso para llegar a una licencia. Naturalmente, el agua no la podemos o no la puedo llevar en la mano. Entonces, requiero de un conjunto de obras, tuberías, canales, etcétera, para conducir. Y es lo que se le llama ejecución de obras hídricas. Y como ya tengo mi conducción de obras hídricas, voy a llegar a lo que he buscado, obtener la licencia. La casita que ustedes pueden ver, seguramente la ven pequeña, esa casita puede ser la mina, esa casita puede ser la industria, esa casita puede ser la empresa, etcétera, en la cual yo estoy ya obteniendo mi licencia de agua. Y naturalmente el agua que estoy utilizando como un insumo para hacer otra actividad, la voy a tener que devolver. O sea, soy un empresario de curtiembres. El agua lo utilizo pues para lavar el cuero y eventualmente pues producir zapatos, carteras de cuero. Entonces, esa agua que va a entrar en contacto con el cuero, voy a tener que devolverla. Voy a hacer un vertimiento. Entonces, esta es la primera parte para hablar sobre los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos. Pero también cuando nosotros, o les había hecho mención hace un momento, de que la ley de recursos hídricos no solamente ve la fuente natural del agua, o sea, el agua como tal. Si me acompañan en la imagen, ustedes ven un cauce, o sea, un río. Entonces, este río, hasta su máxima crecida, se le llama la ribera, o sea, hasta donde históricamente puede crecer. El río Rímac, por poner un ejemplo, su ancho, voy a decir cualquier número, es 50 metros, pero históricamente puede crecer hasta 80 metros. Entonces, a partir del metro 80, se establece la franja marginal, que es este espacio para darle protección. ¿Por qué les cuento esto? Porque acá, en estos espacios de franja marginal, también vamos a hablar de títulos habilitantes. O sea, el título habilitante no solamente recae en la fuente natural, sino también va a recaer en un bien asociado al agua. Pero lo importante y también lo curioso es que el término título habilitante no lo vamos a encontrar en la ley de recursos hídricos, tampoco en su reglamento. No está, pero si ustedes por ahí me dicen, uy, entonces, ¿de dónde sacamos el término título habilitante? Pues el término título habilitante no está en la ley de recursos hídricos, no está en su reglamento, no está en la ley del procedimiento administrativo que regula la actividad del Estado con los administrados, pero sí está en una ley de promoción de inversiones privadas y desarrollo sostenible, que habla de cómo se integran diversos títulos habilitantes a la certificación global. Cuando se busca una certificación global, el interambiente, se busca que se pueden integrar a la certificación ambiental diversos títulos habilitantes, ¿ya? Y hacen mención, así como hay títulos habilitantes forestales, de restos arqueológicos, se hace mención a un listado
de títulos habilitantes en materia de recursos hídricos. Y son los que ustedes ven, por ejemplo, en esta diapositiva. Que no solamente hablan de la fuente natural del agua, sino también hablan del bien asociado al agua. Por leerles alguno de ellos, por ejemplo, autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas, fajas marginales. Ese es un título habilitante en materia de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque la persona que obtenga está autorizada para utilizar o desviar un cauce, utilizar una faja marginal, según lo que corresponda. Autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. Entonces, este título habilitante le va a permitir a una persona, a un ciudadano, a un administrado, realizar un conjunto de obras de aprovechamiento hídrico, obras hidráulicas, y así como las que aparecen en las diapositivas. Entonces, cuando hablamos de títulos habilitantes, son aquellos actos que emite el Estado, que emite la Autoridad Nacional del Agua, en los cuales le facultan o le permiten a una persona, a un administrado, ejercitar algún tipo de derecho, ejercitar algún tipo de obra. Pero estas no necesariamente se centran en la fuente natural, o sea, no necesariamente se centran en el río, lago, laguna, sino que eventualmente también puede abarcar esto que yo les he dicho, los bienes que asocia. Ejemplo, el tema de la faja marginal. Y una característica interesante de los títulos habilitantes. Ojo chicos, en materia de recursos hídricos, ¿cuál es? De que estos títulos habilitantes, ya, en materia de recursos hídricos, están condicionados a un plazo. Claro, cuando a mí me dan una ejecución de obras, me van a dar, pues, la norma dice hasta 2 años. Me van a dar por 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, o lo que corresponda. Entonces, la característica de los títulos habilitantes, lo que les he mostrado en la diapositiva anterior, es de que están condicionados a un plazo. Y eventualmente este plazo pues, puede ser prorrogado. Como no está en la ley de recursos hídricos, no está en su reglamento, ni está en la ley del procedimiento administrativo general, el término título habilitante nace de la ley de promoción de inversiones, inversiones privadas y desarrollo sostenible, en donde se integran los títulos habilitantes a la certificación global. Y además, también su base legal la vamos a encontrar en un decreto legislativo, su número es 1500, que sale en el tema de la pandemia, en la cual busca renovar los títulos habilitantes. Como en el tema de pandemia y con un tema de incentivar pues, la inversión privada, algunos títulos habilitantes, esa norma habla de manera general, que tengan un plazo, entonces los ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, la característica que voy a dejar con ustedes que del título habilitante en materia de recursos hídricos, disculpen, está condicionado a un plazo. No solo se centra en la fuente natural del agua, sino que eventualmente abarca los bienes que asocia esta. Y como un quinto punto, voy a hablar con ustedes de lo que son los derechos de uso de agua. En cuanto a los derechos de uso de agua, este es el quinto punto. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Son 3 derechos de uso de agua. Permiso, autorización y licencia. Los que están con una rayita amarilla, que es el permiso, y el que es la licencia de uso de agua, a diferencia del resto de títulos habilitantes, estos no tienen un plazo. Miren esta característica que resalta. El permiso y la licencia de uso de agua se otorga bajo esta característica. ¿Bajo qué característica? Que es indeterminados. O sea, cuando se emite una resolución administrativa, no tienen un plazo. O sea, dice, autorícese, por ejemplo, a Francisco Revilla el permiso de uso de agua o la licencia de uso de agua de tal río, ¿no? Pero no te ponen un plazo.
No hay un plazo. La norma establece que es de plazo indeterminado, bajo la lógica, bajo la figura de que en tanto exista la fuente natural, o sea, en tanto existe el río, lago, laguna. Me escriben en el chat, ¿los plazos están normados? Sí, los plazos están normados, están en la ley. En el tema de el permiso y la licencia, la norma dice que son de plazo indeterminado, y en el caso de la autorización, sí tienen un plazo que es de 2 años, prorrogables por el mismo tiempo. Entonces, ya no estamos hablando de títulos habilitantes, sino estamos hablando ahora de los derechos de uso de agua, que son 3: permiso, autorización, licencia. Y para resaltar, lo primero es que el permiso y la licencia tienen un plazo indeterminado, o sea, no tienen un plazo establecido. En cambio, la autorización sí tiene un plazo establecido. Estas imágenes nos pueden ayudar para ir viendo las diferencias entre lo que es el permiso, lo que es la autorización y lo que es la licencia de uso de agua. Las diferencias entre los tres es por el plazo y de dónde proviene el agua. Miren, el plazo, pues, es autorización. Es el único derecho que tiene un plazo. Perfecto. Plazo, permiso y licencia no tienen un plazo, es indeterminado. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo diferencio un permiso de una licencia de agua? Vamos a diferenciar de dónde proviene el agua. Empezamos por el primero y luego les indico algunos requisitos más. El permiso de uso de agua es, si imaginemos que este es mi celular, fuera una esponjita, ¿ya? Entonces, si a la esponjita le empezamos a echar agua, va a absorber, ¿no? La esponjita. Pero si le echamos mucha agua, seguramente va a empezar a gotear la esponjita. Mi celular es imaginariamente la esponjita. Entonces, como le estamos echando tanta agua a la esponjita, va a empezar a gotear. Este goteo va a formar un camino natural y va a empezar a filtrar. Y esta filtración va a salir por la tierra. Nuevamente, los usuarios, quienes tienen un derecho de uso de agua, principalmente en el sector agricultura, utilizan mucha agua. Es decir, para un riego determinado, a sus plantaciones utilizan mucha agua. Entonces, como hay tanta agua, y tal vez el ejemplo de la esponjita pueda servir, de hecho, tanta agua, que va a empezar a gotear, va a empezar a filtrar. Y esas filtraciones van a salir 3 kilómetros más abajo, 10 kilómetros más abajo, pero en algún punto va a salir una filtración de agua. Y esa filtración de agua proviene del ejercicio de los titulares de los derechos de uso de agua. De un ejercicio no eficiente, porque utilizan mucha agua. Y como utilizan mucha agua, esta agua, de manera natural, más abajo, va a empezar a filtrar. Esa filtración de agua, si es que alguien quiere utilizar esa agua, se llama permiso. Porque es una agua que es producto de una filtración, pero también es un agua que no es duradera. O sea, no me garantiza que siempre va a existir. O sea, ahora en el 2021 existe. De repente va a existir en el 2022, 2023. Pero de repente en el 2025, de acá a 4 años, ya no va a existir. Esa es la característica del permiso de uso de agua. Esta filtración, en tanto exista, te lo doy de manera indeterminada. Pero ojo, esa agua o esa fuente de agua no es permanente. Porque si los señores que les decía que utilizan el agua en exceso, ¿qué pasaría si ellos cambian su forma de usar el agua? Se convierten en tecnificados. Ya no va a filtrar el agua. Entonces, las reglas del juego, y como indica la ley de recursos hídricos, que el permiso de uso de agua proviene de filtraciones. Te lo otorgo de manera indeterminada, en tanto exista. Pero ojo, si por alguna razón esa fuente de agua desaparece, no es responsabilidad del Estado. Significa que la persona, el administrado, el ciudadano que solicita este permiso de uso de agua, se somete a estas reglas del juego. Si una asociación nueva, en un crecimiento natural de las personas,
para un uso poblacional quisiera pedir un permiso de uso de agua, no se podría otorgar, porque este permiso de uso de agua, como les había indicado, no tiene una característica de permanente esa fuente. Puede existir 1 año, 2 o 3 años, pero en cualquier momento puede desaparecer. Pero la población siempre va a consumir agua. Entonces, una característica para diferenciar de la licencia del permiso es que la fuente de agua que yo voy a usar no es una fuente permanente, no es una fuente que me garantice que va a existir ahí siempre. Es una fuente de agua que proviene de la filtración. O sea, porque alguien utiliza mucha agua, esa agua filtra. Ok. La imagen del centro, que es el camión que está ahí echando agua, que puede representar el proceso de construcción de una carretera, efectivamente, la autorización de uso de agua sí tiene un plazo de 2 años, prorrogable por 2 años más. Pero ¿para qué se utiliza esto? La autorización de uso de agua se utiliza para que yo realice un estudio, para que yo ejecute una obra. Por ejemplo, en el proceso de construcción de una carretera, para evitar o mitigar los polvos, voy a utilizar pues una cantidad de agua. Este proceso de construcción de una carretera me puede demandar pues, no sé, 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, durante ese tiempo voy a autorizar el agua. Voy a pedir una autorización de uso de agua. Pero como les repito, es para una ejecución de estudios o ejecución de una obra. Y el tercer supuesto para una autorización de uso de agua es cuando nosotros viajamos, ya sea por la carretera central, Panamericana Norte, Panamericana Sur, seguramente en la medida que nos vamos alejando de la ciudad, vamos a encontrar lo que podemos llamar terrenos eriazos. O sea, terrenos que nunca han sido usados. Entonces, si ese terreno eriazo yo quisiera sembrarlo, porque lo adquirí, lo doné, etc., no puedo sembrar directamente, porque es un terreno que no está habilitado. Entonces, lo que se le denomina y se le dice, lo que tú tienes que hacer es lavar el suelo. O sea, echarle una gran cantidad de agua a ese terreno, va a empezar a botar como una sal. Entonces, se lava el terreno. Y para eso también se pide una autorización de uso de agua. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el permiso de agua? Permiso de uso de agua es porque mi fuente no es duradera y el plazo es indeterminado. ¿Cómo diferenciamos el permiso y la autorización? Fácil, la autorización tiene un plazo y la autorización solamente la hago para 3 cosas: para que yo ejecute un estudio, ejecute una obra o para que haga esa actividad que les había mencionado, que es un tema de lavado de suelos. Y la licencia de agua, la diferencia entre el permiso y la autorización, pues la licencia de uso de agua, la fuente de donde proviene el agua es permanente, es duradera. Ejemplo, el río Rima. Nosotros sabemos de que el río Rima ha existido, existe y seguramente va a existir. Entonces, esa es la característica de una licencia de agua, que de donde proviene el agua es una fuente permanente o duradera. Hay una pregunta que me ponen, en un momento les respondo. Miren, y como yo les he hablado de permiso, autorización y licencia de uso de agua, en el tema hídrico intervienen hasta 3 instancias distintas. Y entonces, creo que gráficamente me puede ver un poco mejor para explicar. En temas hídricos se tiene lo que se le denomina los órganos instructores. Entonces, el nombre nos puede invitar a una idea que órgano instructor es el que instruye, el que eventualmente pues va a campo y en temas hídricos va a verificar las obras, las construcciones, si existe la disponibilidad de agua. En la diapositiva, ustedes ven que existen 72 órganos instructores que se le denomina ALA.
Administración Local de Agua. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas instancias, ¿ya? Son aquellas instancias que son las que se encuentran más cercanas de la fuente natural. Cuando un administrado presente una solicitud, va a encontrar en todo el Perú 72 administraciones locales de agua, que son los órganos instructores que reciben la solicitud y hacen la instrucción. ¿Cómo se traduce esto? Es que van a campo y verifican. ¿Para qué les cuento esto? Cuando yo les había hablado del permiso, autorización y licencia de uso de agua, el permiso lo otorga la Administración Local de Agua, el órgano instructor, porque se entiende de que el permiso de uso de agua es un tema más local. Es una fuente natural de agua que eventualmente existe y que es utilizado básicamente para el complemento de otra actividad. La norma se ha puesto en el supuesto de que eso se queda en una esfera local, se queda en el órgano instructor, que es la Administración Local de Agua. Las autorizaciones y las licencias de uso de agua lo otorgan nuestros órganos que le denominamos de primera instancia, que son las autoridades administrativas del agua. Y en la imagen que ven del Perú, hay 14 autoridades administrativas del agua. Son la primera instancia en temas hídricos. Y su división no corresponde, por favor, a regiones. Corresponde bajo la figura, bajo la lógica de cuencas hidrográficas. Entonces, estos órganos de primera instancia son los que nos van a otorgar las autorizaciones, las licencias de uso de agua. También estos órganos, cuando un administrado incumple una normativa, impone o realiza la fiscalización y sanción administrativa. Quiero responder rápido a dos preguntas. Me dice, ¿podría comentarnos un poco sobre el procedimiento administrativo sancionador? Claro, en materia hídrica, en la ley y en su reglamento, tenemos determinadas infracciones administrativas. Por ejemplo, cuando uno utiliza el agua sin tener el respectivo permiso. Entonces, las 72 administraciones locales de agua van y verifican. Por ejemplo, verifican, Francisco Revilla tiene un predio y hemos verificado en campo, porque es parte de la instrucción, que está usando el agua sin un permiso. Entonces, ellos instruyen, así se llama, inician el procedimiento sancionador. Y cuando instruyen el procedimiento sancionador, es como que se armarían una pequeña carpeta y luego se lo pasan a las autoridades administrativas del agua. Mira, yo he hecho mi instrucción, toma, evalúa y, de ser el caso, sanciona. Y otra pregunta me indica, a ver, ¿los permisos son válidos solo para filtraciones? Es decir, solo se tomaría estas como fuentes pasibles de permiso. Claro, los permisos es porque provienen de una filtración, o sea, la norma ha establecido así. El permiso, no te voy a otorgar un permiso del río Rímac, no, solo te voy a otorgar de una filtración. ¿Qué órgano le da la viabilidad para el uso de acuíferos? Es la Autoridad Administrativa del Agua. Los órganos instructores, el nombre es instruyen. De manera excepcional, el órgano instructor, que son las administraciones locales de aguas, otorgan algunos procedimientos específicos como permiso. El resto del universo lo van a otorgar las autoridades administrativas del agua. Por ejemplo, las licencias. Las licencias son de dos tipos. La superficial, la que vemos pues, de un río, y la subterránea, la que en donde perforamos un pozo y abajo hay un acuífero. ¿Cómo sabemos cuándo darle, por ejemplo, de manera subterránea? Porque hay estudios hidrogeológicos que buscan determinar cuál es el volumen o el caudal de un acuífero determinado. Y en este esquema, disculpen, de las instancias administrativas, lo que ustedes pueden ver es el organigrama de la Autoridad Nacional del Agua. Y los tres cuadraditos marcados en rojo son las tres instancias
que emiten actos administrativos que son los más comunes de la ANA. Las administraciones locales de agua, las autoridades administrativas del agua y todo el tema de lo que es calidad, todo el tema de lo que son autorizaciones de vertimiento, lo emite en primera instancia una dirección de línea de la ANA, que es su nombre es la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. Entonces, habiéndoles hecho este preámbulo de permiso, autorización y licencia de uso de agua, les cuento ahora algunos detalles más de cada uno de estos derechos de uso de agua. A ver, el permiso de uso de agua les había indicado de que se otorga por filtraciones. Ok, el ejemplo de la esponjita, le echamos harta agua y va a filtrar. Pero también, y me había olvidado de indicarles, es de que en determinadas zonas puede que existan excedentes de recursos hídricos. ¿Qué es esto? Que en algunas zonas, naturalmente, en los meses de noviembre, diciembre y enero, existen lluvias, y las lluvias va a aumentar el caudal del río, entonces va a existir un excedente. Si el río normalmente se comporta con 50 litros de agua, y producto de las lluvias, que es en noviembre, diciembre y enero, ese caudal del río aumenta a 60. ¿Qué quiere decir? Que existe un excedente de 10 litros. Entonces, ese excedente me pueden otorgar bajo la figura de un permiso. Esa agua de filtración me la pueden otorgar como permiso. Se dan cuenta que el agua que proviene de un permiso de uso de agua es un agua que es eventual, o sea, no hay seguridad de que exista. Yo les había dicho de que yo puedo obtener un permiso de uso de agua por un tema de un excedente, porque existe un agua, existe, claro, un excedente de agua. Pero ¿qué pasa si al siguiente año ya no hay lluvia? Ya no voy a tener el permiso. Si bien es cierto, el permiso tiene la figura de indeterminado, ¿ya? La ley de recursos hídricos, la norma, se ha puesto en el supuesto por si acaso. Si la fuente desaparece, no es responsabilidad del Estado. Entonces, las dos formas, cómo se te va a otorgar un permiso de uso de agua, es cuando existen excedentes. El ejemplo es, en determinadas épocas del año llueve y aumenta el caudal, y ese exceso de agua yo lo puedo obtener por permiso. O cuando existe la figura de las aguas de filtraciones. Los nombres que aparecen en la ley, aparecen superávit hídrico, que significa excedentes. Y el nombre que aparece en la ley utiliza este término, agua residual. Pero ese término agua residual no es un agua que está referido a un tema de calidad de agua, sino está referido a un tema de filtraciones. El plazo, indeterminado, en tanto existe este excedente o en tanto existe esta filtración. ¿Quién lo otorga? La administración local de agua. Esto es, disculpen, pasé la diapositiva, esto es como por excepción, porque la función principal de la administración local de agua siempre va a ser esa función de ser el instructor. Eventualmente, y como les digo, por excepción, otorga algunos procedimientos, como el permiso de uso de agua. Ahora vamos y transitemos a lo que es una autorización de uso de agua. A diferencia del permiso, la autorización de uso de agua yo la voy a utilizar solo para 3 actividades. Para ejecutar un estudio. ¿Requiero agua para ejecutar un estudio? Sí. Cuando se hacen centrales hidroeléctricas, que funcionan con agua, hidroeléctricas, como parte de sus pruebas, de sus estudios, piden autorizaciones de uso de agua, o sea, para que entre una determinada cantidad de agua y para ver cómo se comportan sus canales, sus desviaciones, parte de su estudio. Entonces, yo puedo pedir una autorización de uso de agua para ejecutar un estudio. También puedo pedir una autorización de uso de agua para ejecutar una obra. Como les comenté hace un momento,
imaginemos en este proceso de construcción de una carretera, para mitigar los polvos del proceso de construcción de la carretera, voy a pedir autorización de uso de agua. Y también para el tema de lavado de suelos. A diferencia del permiso, acá sí hay un plazo que es de 2 años y es prorrogable. Y me lo va a otorgar la primera instancia administrativa en materia de recursos hídricos, que es la Autoridad Administrativa del Agua. El permiso y la autorización de uso de agua se otorga en un solo acto. ¿Y a qué me refiero con un solo acto? Es decir, cuando un administrador presenta su solicitud, naturalmente se va a evaluar el procedimiento y se va a emitir una resolución. O sea, un solo trámite, un solo procedimiento. En cambio, ahora la licencia de uso de agua no se otorga en un solo acto o en un solo procedimiento. Uno tiene que transitar 4 procedimientos. Y les explico brevemente. El primer procedimiento que uno tiene que transitar para llegar a la licencia de uso de agua es la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica. ¿Se acuerdan cuando les decía que imaginariamente estamos parados frente a un desierto y yo voy a decir, uy, ¿habrá agua o no habrá agua? Entonces, para la exploración en materia hídrica se llama autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica. Es mi primer trámite que yo voy a hacer. Ahora, si yo les estoy diciendo de que para llegar a una licencia se tiene que presentar 4 procedimientos, ustedes van a decir, uy, ¿qué tranca es tramitar una licencia? Puede ser que sí, pero va a depender de cada procedimiento, de cada trámite, de cada zona, porque hay ciertos procedimientos que se pueden prescindir. Cuando yo quiero hacer la exploración hídrica, cuando yo quiero hacer la exploración hídrica, en la medida de que yo no perfore ningún pozo exploratorio, solo utilice sondajes eléctricos, este procedimiento se convierte en facultativo. Es decir, el administrador opta por pedir el permiso o no pedir el permiso. Entonces, es una de las formas en las cuales se puede prescindir de este procedimiento, que es el primero, el de autorización de ejecución de estudios. Pueden poner el nombre del procedimiento exploratorio en materia hídrica. Si ya pasamos este procedimiento, vamos a transitar al segundo procedimiento, que su nombre lo dice, ¿no? Acreditar disponibilidad hídrica. Acreditación de disponibilidad hídrica. Este es el procedimiento en el cual yo pretendo que el Estado, yo pretendo que la ANA me diga que hay disponibilidad hídrica para mi futuro proyecto. Entonces, este es el procedimiento más complejo que tiene la ANA, porque además de que el administrado presenta su solicitud, como parte del procedimiento te dicen de que esta solicitud tienes que publicarla, tanto en el Diario Oficial del Peruano como en un diario de circulación local. Y además tienes que poner en el local de la municipalidad cercana y en el local de la Administración Local de Aguas el extracto de tu solicitud. ¿Por qué? Para que terceras personas que eventualmente se sientan afectadas puedan oponerse. ¿Este procedimiento también se puede prescindir? Sí, dependiendo. Por ejemplo, se puede prescindir en 2 escenarios. El primero de ellos es que la ANA te diga, ok, tú quieres agua del sector A, imaginariamente, del río Rímac, pero yo ya tengo un estudio. Entonces, como yo ya tengo un estudio, ya no tienes que pedirme la acreditación hídrica. Ok, significa que cuando la ANA tiene estudios técnicos debidamente acreditados. Y la otra forma de prescindir este procedimiento es cuando el titular de un proyecto, pero por favor que se encuentre tramitando una certificación ambiental. Y en la certificación ambiental seguramente ha declarado que hay un componente hídrico en el cual va a utilizar el agua. En el marco de esa certificación ambiental, en este caso SENACE le va a pedir una opinión a la ANA y le va a decir, para este proyecto dime si hay disponibilidad hídrica. Ah, sí hay disponibilidad hídrica. Ese informe va a suplir este procedimiento. Este procedimiento, que es el de acreditación de disponibilidad hídrica,
que es el procedimiento que decía más complejo, más largo, porque implica oposiciones o se invita a que la gente se oponga si es que se considera afectada, porque hay un tema de publicaciones en el diario local de la zona, en el diario oficial del peruano, y también publicaciones en la municipalidad de la zona. Se puede prescindir bajo esos dos escenarios, cuando la ANA ya tiene demostrada la disponibilidad, o eventualmente cuando nos encontramos solo en un tema de certificación ambiental y cuando SENASA se pide una opinión a la ANA y la opinión de la ANA es favorable, se suple este procedimiento. Transitamos al tercer procedimiento, que es el de ejecución de obras, pero ejecución de obras hídricas. ¿Cómo voy a conducir el agua desde la fuente natural, desde el río, lago, laguna, hasta el punto donde yo quiero llevarlo? ¿Esta certificación ambiental se puede prescindir? Sí, porque imaginémonos que ya está la obra. Ya existe una obra. Y lo único que yo tengo que poner es poner un codito de un tubo para que me llegue a mi predio. ¿Tengo que hacer obras? No. ¿Puedo prescindir del trámite? Sí. Pero esa obra que ya existe, va a existir un operador, o sea, alguien que opere esa infraestructura, ¿no? Porque debe ser de alguien. Entonces, si ese operador me da una opinión favorable, se prescinde ese trámite. Ahora, en los temas hídricos, siempre que implique algún tipo de ejecución de obra, como parte de los requisitos, es en esta parte que la ANA, a través de sus órganos desconcentrados, me va a pedir que el administrado, que el usuario, acredite que tenga una certificación ambiental. Solo cuando hablamos de un tema de ejecución de obras. Y finalmente llego a mi licencia de uso de agua, que es el último paso que yo quiero. Y la licencia de uso de agua, si ya me dieron mi ejecución de obras, es como que cae de manera automática, porque ya transité por todos mis pasos anteriores. Hasta acá, ustedes me pueden decir, igual sigue siendo complicado. Bueno, es un procedimiento largo, pero por eso les dije que la ANA ha creado unos procedimientos simplificados, que también les cuento muy brevemente, que son de formalizaciones de uso de agua. Entonces, el primero de ellos es un procedimiento simplificado. ¿Y se aplica para quién? Se aplica con un fin de agricultura y para pequeñas poblaciones que no superen 5.000 habitantes. Cuando se cree un nuevo asentamiento, digamos, una nueva población, una asociación, y pretenda, por ejemplo, una licencia con fines poblacionales. Pero en la medida de que esta pequeña población no supere los 5.000 habitantes, va a tramitar un procedimiento simplificado que yo les voy a comentar ahora. O cuando estamos hablando de una organización de usuarios de agua, o sea que es el gremio de los agricultores, con fines de agricultura. Entonces, existe un procedimiento simplificado cuando alguien quiere una licencia con fines de agricultura o con fines poblacionales, en los cuales en un solo trámite, sin tener certificación ambiental, un procedimiento muy fácil, te dan en un solo acto tu licencia de uso de agua, porque ya la estás usando antes. Acá no va a entrar una licencia con fines mineros, con fines de industria, no, solo con fines de agricultura y con fines poblacionales. Este es un procedimiento exclusivo, solo para esos dos tipos de uso, agricultura y poblacional, pero poblacional que no supere los 5.000 habitantes. También existe otro procedimiento de formalización. A ver cómo estoy con la hora. 8:30, bien. Luego existe otro procedimiento de formalización, pero que ya está destinado para cualquier usuario, para uno minero, para uno industrial, etc. Como es una norma de formalización, tiene un plazo, que es hasta el 14 de marzo del 2022. O sea, las personas pueden acogerse a este procedimiento, que es un procedimiento simplificado, hasta el 14 de marzo del 2022. Pero yo tengo que acreditar, cumplir con todos los requisitos. O sea, tengo que tener, es como que yo tengo una industria y uso el agua, pero estoy usando el agua sin un derecho. Entonces, voy a intentar acogerme a este procedimiento de formalizar, ¿no? Entonces, el Estado busca hacerte un procedimiento fácil, simplificado. Pero eso no te exime de que tú cumplas todos los requisitos, es decir, que tengas tu certificación ambiental, que tengas títulos de propiedad, etcétera, etcétera. Y como es un procedimiento de formalización, y como tú le estás diciendo literalmente al Estado,
Estado, ¿no? O Ana, quiero formalizarme. Esto está implicando de que tú estás reconociendo que usas el agua sin un derecho. Entonces la norma se ha puesto en el supuesto de que como estamos en un marco de formalización, se te va a eximir de responsabilidad administrativa. Y a modo de que ya voy concluyendo, les explico estos dos puntos más, que son el tema de vertimientos y el tema de reuso de aguas residuales. Creo que todavía estoy con tiempo, sí. Bien. En el tema de vertimientos, si el agua que me dan, porque es un insumo que yo necesito para mi industria, para mi actividad, al tomar contacto con mi industria, con lo que yo estoy haciendo, voy a tener que devolverla, o sea, voy a tener que vertirla nuevamente al río, porque es el clásico ciclo hidrológico del agua. A mí me dan un agua limpia, ¿no? Claro, me dan limpia para que me la lleve a la industria, para que me lleve a la minería, a la empresa, etc. Y como está entrando el agua en contacto con mis productos, con mis bienes que yo estoy produciendo, el agua no va a salir de la misma característica, o sea, ya no va a salir limpia. Entonces, antes de devolverla, tengo que tratarla y voy a pedir un permiso de autorización de vertimiento. ¿En qué consiste esto? Como paso o punto número 1, una persona tiene una licencia de uso de agua. Perfecto. Esta persona que tiene una licencia de uso de agua, vamos a ponernos en el supuesto que la está llevando a una minería o para uso minero. Perfecto. El agua que le están dando es un agua limpia. Entonces, al entrar en contacto con su proceso de minería, el agua ya no va a salir en la misma característica. Entonces va a salir con cierta carga, con ciertos componentes mineros. Entonces, tiene que tratarla. Entonces, en una planta de tratamiento de agua residual, la va a tratar. Y una vez que la trate, recién podrá verterla, previa autorización de cumplimiento de requisitos. Este es el flujo normal. Alguien tiene un derecho de uso de agua. Entonces, ese derecho de uso de agua me permite realizar una actividad que yo voy a hacer. Alguna industria, alguna actividad, es un insumo. Entonces, punto número 2, lo utilizo en mi actividad. Como está en la diapositiva, lo utilizo para fines de minería. Entonces, el agua al entrar en contacto con la minería ya no va a tener la misma característica. Entonces, necesitamos tratarla. Paso número 3, en una planta de tratamiento. Y recién voy a poder verterla o hacer un vertimiento para que sea en la misma característica que me dieron. Todo este flujo implica el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Que el minero que usa el agua para su minería, ¿ya? Trata el agua. ¿Puede reusar su agua? Sí, siempre y cuando sea para el mismo fin. Nuevamente, tengo mi licencia de uso de agua. Esta licencia de uso de agua la llevo a mi minería. Perfecto. Como entró en contacto con los materiales mineros, ya se contaminó. Voy a utilizar ese término. Tratamos el agua. ¿Puedo reusar el agua? Sí, claro. Tienes que tratarla antes y la puedes reusar. Pero siempre que sea para actividades conexas a las que tienes. Siempre para que sean actividades conexas. Porque si es que el minero quisiera, por ejemplo, reusar el agua para la agricultura y sembrar, por ejemplo, alcachofas o espárragos y luego vender, ya no sería una actividad pues conexa a la minería, es otro tipo de actividad y ahí sí va a requerir un permiso de reuso de agua residual. Entonces, con este preámbulo, les indico algunos requisitos y voy terminando mi presentación. Entonces, ¿cuándo se autoriza un vertimiento de aguas residuales? Bueno, en principio, cuando las aguas residuales tratadas tienen que cumplir los límites máximos permisibles.
Y como el vertimiento lo voy a hacer en una fuente natural, entonces esta fuente natural de agua, quien está recibiendo esta carga, no debes transgredir los estándares de calidad ambiental del agua, los ECAS agua. Se debe contar con un instrumento de gestión ambiental. No se debe causar perjuicio a ningún otro usuario y debo contar con un derecho de uso de agua. ¿Existen vertimientos al mar? Sí, pero no son a orilla del mar, sino se hacen a través de lo que se denomina un submarino acuático, ¿no? O sea, que es mar adentro, ¿no? O sea, va de manera subterránea y mar adentro sale el vertimiento. Y esto no tiene que perjudicar los ecosistemas u otro tipo de actividad. En cuanto al reuso de aguas residuales, igual, las aguas residuales tienen que ser tratadas y tienen que cumplir ciertos parámetros. También se debe contar con un instrumento de gestión ambiental y este reuso no debe poner en peligro la salud humana, la flora o la fauna. Y uno debe contar con un derecho de uso de agua. Ahora, ¿qué pasa en un escenario de que existe un tubo que contiene aguas residuales, ¿no? Y yo quisiera usar ese vertimiento, yo tratar, porque esa agua yo no la genero. El reuso de agua residual va en el sentido de que esa agua yo la genero. En el ejemplo de la minería, el minero utiliza el agua y esa agua residual él la está generando, pues, ¿no? Porque entró en contacto pues, con sus materiales mineros. Y si lo quiere usar para una actividad distinta, va a pedir un permiso, ¿no? De reuso de agua residual, porque les había indicado, si es para una actividad conexa, como para regar sus parques y jardines, no va a requerir permiso de reuso. Pero si lo quiere llevar a una actividad distinta a la minería, como por ejemplo, sembrar alcachofas, espárragos y luego venderlos, es una actividad distinta y entonces va a tener que pedir un permiso. Pero él genera el agua residual. Pero ¿qué pasa si es que yo no genero el agua residual? Como les decía, está pasando un tubo, ¿ya? Un tubo de agua residual, y yo quisiera, digamos, hacer una desviación, naturalmente, tratar el agua y llevármela a mi actividad. ¿Es posible eso? Sí. Pero quien es titular de esa tubería, tiene que haber un contrato o un convenio de conexión. Entonces, eventualmente, esa agua, antes de que llegue al río, un agua sucia, yo puedo hacer un convenio con el titular de esa tubería, ¿no? Quien está generando, y decirle, ¿sabes qué? Hagamos un convenio, seguramente habrá un pago, lo que corresponda, y yo quiero hacer una conexión. Obviamente desviar toda el agua o una parte como corresponda, yo la trato y yo pido mi autorización de reuso. Perfecto. El único requisito que se le va a pedir es que tenga este contrato de conexión o este convenio de conexión con el que genera el agua residual. Y a modo de conclusión respecto al tema de los derechos de uso de agua, vamos a encontrar que la diferencia entre un permiso, autorización o licencia de uso de agua, como les había comentado, es de dónde proviene el agua, ¿no? Si es un agua no permanente, permiso. Si es un agua duradera, permanente, licencia. Y por el tiempo de uso de agua. Entonces, si es que el acto tiene un plazo, si es que el acto tiene un plazo, va a ser autorización. Porque el permiso de licencia es de carácter indeterminado. Cuando nosotros tramitamos un permiso o autorización de uso de agua, es un solo procedimiento, es un solo trámite. Cuando yo tramito una licencia, si es que no estoy en el marco de un proceso de regularización, es hasta en 4 trámites, dependiendo si en alguna circunstancia yo puedo prescindir alguno de estos trámites o procedimientos. Y finalmente, en la medida que implique mi procedimiento algún tipo de ejecución de obras, la ANA, a través de sus órganos desconcentrados, me va a pedir o va a pedir al administrado que demuestre la certificación ambiental. Y si es que no me equivoco, con esto he concluido mi presentación. Voy a dejar, por favor, de compartir PPT y voy a ver las preguntas para responder.
Denme un segundo y ya está. A ver, empecemos. Me dicen la autorización de vertimiento de aguas residuales puede ser retirada en caso que exceda los límites máximos permisibles. Claro, en los vertimientos de aguas residuales hay un reglamento específico y existen causales de revocación. Y naturalmente si te dicen que tú debes cumplir los límites máximos permisibles y no debes transgredir los estándares de calidad ambiental ECAGUA, si incumples esto, estás sujeto a alguna causal de revocación o extinción de tu derecho de uso de agua. Y lo hace la misma autoridad o la misma instancia, que en este caso es una dirección de línea, que su nombre es la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. Esa es para la pregunta que nos ha hecho Julio. A ver, ¿qué otra pregunta? Kevin nos dice descolmatación, disculpa, de cauce de río. No entiendo. A ver, dice, en caso se requiere hacer una descolmatación de un cauce en río o mejora una defensa ribereña. O sea, si la pregunta es si es posible hacer una defensa ribereña, sí, pero se tiene que pedir una autorización. Yo puedo tener de repente, imaginemos un fundo, ¿ya? Cerca al río, entonces yo de repente para protegerlo pues quiero poner piedras, ¿no? Una defensa ribereña. ¿Es posible hacer eso? Sí. Tendré que presentar mi estudio técnico, la autoridad tendrá que evaluarlo, porque si esa obra que yo quiero hacer va a desviar el río, seguramente no me lo van a autorizar. Entonces, hay algunos requisitos técnicos que se va a revisar. Leticia pregunta, hay empresas que se abastecen de pozos. Esas empresas, ¿qué requisitos deberían presentar? No sé si estás ahí, Leticia, si tal vez podrías precisarme un poco tu consulta. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, conforme, Leticia. Sí, hay empresas, por ejemplo, que utilizan pozos subterráneos para el abastecimiento de sus actividades, ¿no? O también agricultores que hacen pozos en sus predios para abastecerse de las aguas. Entonces, mi pregunta iba, ¿se tiene que presentar un permiso, una autorización o una licencia? Ah, perfecto, Leticia. Es una licencia, Leticia. ¿Sabes por qué? Porque el agua que van a sacar es un agua subterránea. Y el agua que está de manera subterránea se llama un acuífero. Entonces, esa es una fuente permanente de agua. Y por eso se tramita una licencia de uso de agua. Gracias. No, de ti, Leticia. A ver, por ahí han dejado unos comentarios más. Nos dice, para el tema de reuso de agua residual tratada para riego de áreas verdes en una ciudad, ¿el trámite es ante el ALA? No. El reuso de agua residual lo otorga la autoridad administrativa del agua, el reuso. Y la autorización de vertimiento lo otorga la Dirección de Calidad de Recursos Hídricos, o sea, lo otorga una dirección de línea del ANA. Cuando uno quiere hacer un vertimiento, pero cuando uno quiere hacer un reuso, lo va a otorgar la autoridad administrativa del agua. El ALA solamente va a otorgar permisos de uso de agua. Brian nos comenta, a ver, dice, en el caso de un cuerpo de agua pluvial o cochas para el aprovechamiento como agua potable de un centro aprobado, ¿a quién correspondería solicitar el derecho? Ok. Cuando se tratan de licencias con fines poblacionales, la licencia con fin poblacional no se otorga a Francisco, a Juan, a Pedro, a María. Las licencias con fines poblacionales se otorgan a una organización comunal. Es decir, si Francisco vive en una organización comunal, nos hemos conformado como tal, seguramente tenemos una junta directiva. Entonces, no se otorga a una persona natural, sino se otorga a una organización comunal, o sea, a una asociación que se crea como tal, y esta organización es la responsable de distribuir el agua a los usuarios que habitan o los miembros de la asociación. Si es que esa fuera la pregunta,
Brian. Julio indica si es que una planta de abastecimiento de agua potable genera agua que no cumple con los LMPs de consumo humano, la población puede demandar que se invierta una mejora en la capacidad de tratamiento. Ok. A ver, en el tema de Lima, Sedapal. Sedapal es la empresa que el ANA le otorgó una licencia de agua. Tiene licencia superficial y subterránea. Entonces, Sedapal utiliza el agua de la fuente natural. Y Sedapal nos brinda a todos nosotros un servicio de distribución de agua. Por eso nos cobra, ¿no? Entonces, capta el agua del río Rima y la trata. Y nos lleva a nuestros domicilios como un servicio de distribución. Entonces, acá las reglas del juego es, en cuanto al tema de calidad, vamos a tener que es la SUNAS, es este organismo regulador, el que va a verificar, digamos, de que cumpla ciertos parámetros su servicio de distribución. Claro, en principio se busca que su servicio de distribución de agua pues sea óptimo, sea de la mejor calidad. Y acá, en cuanto a ese servicio o sus parámetros con los cuales actúa, vamos a encontrar que acá SUNAS, que es el organismo regulador en el tema hídrico, es la que la va a supervisar. Lo que hace ANA, en este caso, le da la licencia a Sedapal, ¿no? Para que utilice de la misma fuente natural. Sedapal, como una empresa prestadora de servicios de saneamiento, lo que va a hacer es tratar esa agua y distribuirla hasta nuestros hogares, hasta nuestros domicilios. Claro, ahora Sedapal tiene un conjunto de obligaciones, en fin, que eso es supervisado por SUNAS, por la Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento. No sé si por ahí, chicos, tienen alguna pregunta adicional o alguna consulta. A ver si María nos pone, en caso de ya tener una certificación ambiental, a pesar de ello se debe presentar una solicitud de autorización de uso de agua. Claro, María nos dice, si uno ya tiene una certificación ambiental, entonces, a pesar de ello se debe pedir una autorización de uso de agua. Va a depender, porque si en esa certificación ambiental había un componente hídrico, y como había un componente hídrico, se pidió una opinión a la ANA, y la ANA dijo, opinó de manera favorable, ya no se va a requerir una autorización de uso de agua. Pero, si es que yo no tengo esa opinión favorable, sí se va a necesitar esta autorización de uso de agua. O sea, la certificación ambiental lo que busca es integrar determinados títulos habilitantes a esta certificación global para evitar que no se haga doble trámite. Entiéndase, por favor, en el tema hídrico que se debe contar pues con una opinión favorable, porque el titular del proyecto, bueno, así lo declaró en su estudio de impacto ambiental que es evaluado, que había un componente hídrico. Yo dije, yo voy a reusar el agua, yo voy a hacer vertimientos, etc. Y como yo indiqué eso, se pidió una opinión a la ANA. Y si tengo una opinión favorable, ya no realizo el trámite. Pero si es que tuviera una certificación ambiental y por ahí no tengo la opinión favorable para la autorización de uso de agua, pues sí voy a requerir. Brian nos dice, en el caso de siembra y cosecha de agua, si uno captura el agua de lluvia dentro de un territorio privado, ¿se requiere un permiso? Es una muy buena pregunta, Brian. El tema de agua de lluvia no está regulado. ¿Se requiere algún permiso? Considero que no, porque lo estás haciendo de manera, vamos a ponerle un contexto natural. O sea, tú no estás haciendo una fuente natural y estás haciendo un tema de infraestructura, ¿no? O sea, como, Brian, vámonos al río Rima, y entonces yo quiero sacar agua, ¿no? Entonces voy a hacer un conjunto de obras para llevarlo. Entonces, el tema de agua de lluvia, que no está regulado, tiene un componente, yo lo estoy viendo más natural, en donde eventualmente, pues, por las características de una zona, pues, puedo acumular una cantidad de agua y la puedo usar. Sí, considero que sí, y no requerirías mayor trámite. A ver, Kevin, ¿quién fiscaliza que el titular del proyecto cumpla con su instrumento de gestión ambiental? Lo va a hacer OEFA. OEFA va a fiscalizar, dice, ¿quién fiscaliza que el titular del proyecto cumpla con su instrumento de gestión ambiental? Lo va a hacer OEFA.
Naturalmente, quien tiene un instrumento de gestión ambiental tiene ciertos compromisos y obligaciones, y sobre eso también te va a fiscalizar OEFA. Ok. No sé si por ahí, chicos, tal vez alguna última pregunta tengan o inquietud. Sí, buenas noches. Bueno, una consulta con respecto al trabajo que usted realiza en el día a día. Tal vez hay algún caso que ha demandado un análisis bastante minucioso, bueno, que haya sido bastante llamativo en el tribunal en el cual usted participa. Sí, ha habido varios casos. Te puedo contar, no hay ningún problema, como son casos ya resueltos. Miren, cuando yo les hablo del nombre de acuífero, es el agua subterránea. ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinadas zonas del país que la han declarado una zona de veda. Es decir, que uno no puede sacar más agua subterránea, porque esa agua del acuífero se puede agotar. Hacia el sur, todo lo que es, cuando nosotros nos salimos de Lima hacia el sur, cuando pasamos Pisco, Paracas e Ica, toda esa zona es zona de veda. Y curiosamente, ustedes pueden observar que allí se encuentran las más grandes agrícolas o fundos agrícolas agroexportadoras del Perú. Entonces, todos esos fundos utilizan agua subterránea. En esa zona que les decía, Pisco, Paracas, Ica, es zona de veda. Entonces, la zona de veda lo que busca proteger es que las personas ya no perforen más pozos, ni tampoco utilicen más agua subterránea. En Paracas, como es una zona turística, hay determinados hoteles que son, voy a utilizar el término hoteles tipo resort, que están cerca o a orillas del mar. Uno de estos hoteles, una de estas empresas, pidió una licencia de un pozo. Entonces, lo primero que hizo el área técnica es decir, uy, mira, donde está ubicado ese pozo es zona de veda, no procede. Y eso es lo que se pronunció la primera instancia. La primera instancia, la autoridad administrativa ahí de la zona, en Ica, que se llama Chaparrachincha, dijo improcedente, porque el pozo está en zona de veda. Y la norma te dice que zona de veda no puedes perforar ni puedes usar el agua. Pero lo curioso de esto es que, como les dije, es un hotel que está cerca a orilla del mar. Entonces, el pozo que tenía tenía una pequeña planta de desalinizadora. ¿Por qué? Porque el pozo que tenía intrusión de agua de mar. Tenía su pequeña planta desalinizadora y con eso regaba pues sus parques y jardines. Entonces, a la pregunta que hace Kevin, se hizo un análisis de que la zona de veda lo que protege es el agua dulce. O sea, el agua dulce. Porque el agua del mar pues hay en abundancia. Y a pesar de que estaba ese pozo en el mapa de zona de veda, se demostró técnicamente de que el agua que usa tenía intrusión de agua del mar, o sea, agua salobre. Y la característica, la finalidad de la veda es usar agua dulce y por lo tanto se hizo un análisis y se dijo que en este caso, por la ubicación del pozo y por las características que usa, es posible otorgarle una licencia a pesar de estar en una zona de veda. Y Diana dice, ¿quién se encarga del monitoreo continuo de la calidad del agua? En caso sea observado vertimientos, un administrador desconoció a quién se podría solicitar el monitoreo. Claro, el monitoreo de la fuente natural del agua es competencia de la ANA. La ANA tiene una dirección de calidad que monitorea, pero no se olviden de que tenemos órganos instructores. ¿Se acuerdan ese mapita que les puse que decía 72 ALAS, 72 administraciones locales de agua? Entonces, las administraciones locales de agua, que son los órganos instructores,
claro, no solamente fiscalizan un tema de sanción, ¿no? Sino también ellos hacen monitoreo, o sea, toman muestras de determinados ríos para ver cómo es su comportamiento, porque es parte de su función como instructores. Francisco, me parece que una pregunta que a menudo se hace con respecto a instituciones como el ANA y CERFOR es por qué, siendo instituciones que velan por en este caso el ANA, por el recurso agua, forman parte del MIDAGRI, o sea, son adscritos al MIDAGRI y no parte del Ministerio del Ambiente. ¿Cuál sería la razón de esto, no? No, está muy bien la pregunta, Kevin. A ver, el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones del ANA, disculpen, que lo tiene cualquier entidad, entonces dice que el personal del ANA puede pertenecer al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Ambiente. Entonces, se ha visto o se ha optado que pertenezca al sector de agricultura. Ahora, la norma lo tienes ahí, que puede pasar al Ministerio de Ambiente. Creo que es un tema, podría decir más, tal vez político de gestión, que se ha preferido que que pertenezca al sector de agricultura. No nos olvidemos que antes de la ley de recursos hídricos del 2009, la anterior ley, que se llamaba Ley General de Aguas, su mirada era muy sectorial hacia el sector agricultura. Entonces, antes del 2009 hemos tenido una Ley General de Aguas, ¿ya? Y que su mirada era exclusivamente al sector de agricultura. Esta ley de recursos hídricos, pues su mirada es multisectorial porque el agua se utiliza no solamente para agricultura, ¿no? Minería, industria, entre otras actividades. Y yo creo que por ese sesgo de lo que venía, es de que se optó que pertenezca a agricultura. Como la anterior Ley General de Aguas que tiene una vigencia de 40 años, y como su mirada era hacia el sector de agricultura, entonces que se quede en el sector de agricultura. Es lo que yo considero. Pero eventualmente la norma te puede permitir que pases al Ministerio de Ambiente. Gracias. Ok. Un comentario más. En el caso de comunidades campesinas que usan agua del río para consumo y agricultura, ¿cómo se da el proceso de formalización? A ver, comunidades campesinas que usan agua del río para consumo y agricultura. Ya, qué buena pregunta. Las normas de ANA, su reglamento de derechos de agua te dice que el agua se otorga para la actividad principal. Por ejemplo, Willington. Yo soy un minero, ¿ya? Y de los 100 litros que me ha dado el ANA, 95 litros lo utilizo para mi proceso de minería y 5 litros lo utilizo para mi campamento minero. Es decir, tendría agua con fines mineros y tendría agua con fines poblacionales. ¿Hacia dónde, el derecho que otorgo, para cuál lo otorgo? Para fines mineros, fines de agricultura. La norma te dice de que se debe otorgar la licencia de uso de agua para la actividad principal. En este caso sería la minería. En el caso de estas comunidades, bueno, habría que ver, entiendo que sería para consumo, porque va a ser su actividad principal de subsistencia, sería para uso poblacional, y eventualmente una parte de eso lo utilizarían para la agricultura. Bien, parece que ya no hay más preguntas. Buenas noches. Sí. Tengo una consulta, bueno, más que todo es una consulta con respecto a un caso. Acá en la ciudad de Pucallpa tenemos un lago que es Yarinacocha, y este lago alrededor tiene una franja marginal que tenía entendido que era 30 metros como mínimo para respetar ese área. Lo que pasa es que Agricultura otorga los permisos para construcción cerca al área, bueno, dentro de la faja marginal de la franja. Entonces, ¿quién supervisa esto? Porque ANA no puede hacer fiscalización en este caso. Las municipalidades dicen que Agricultura otorga el predio, o ya van a fiscalizar y dice, yo tengo mi título acá, perdón, no me pueden sacar.
y ahora hay construcciones hasta de 2 pisos dentro de esa franja, y ya se han habilitado turismo con respecto, porque se han habilitado muchos centros chamánicos, un montón de cosas dentro de esa zona. Quisiera saber quién fiscaliza o quién podría ser la autoridad que pueda ver ese tema. Me Sí, dices, me dices que es dentro de la faja marginal, ¿no? sí, es dentro, porque dentro de ellos solamente hay un peso de tierra, por donde se pueden transitar motocarros, carros, y dentro de esa zona están las construcciones. Ya. Definitivamente es la ANA. La ANA, Carolai, ejerce facultad sancionadora. La tiene atribuida en la Ley de Recursos Hídricos y también en su reglamento. Por ejemplo, yo tengo acá mi ley, y en el reglamento hay un artículo 277, que están las infracciones administrativas, y en el literal F de este artículo 277 dice: ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas y fajas marginales. Entonces, lo que ellos están haciendo es ocupando una faja marginal sin autorización. Y entonces, como cualquier procedimiento sancionador, no solamente es una sanción pecuniaria, sino que la norma también te permite que tú puedas disponer algún tipo de medida preventiva, como el retiro de esas construcciones o lo que corresponda, que es parte de la característica ya de un procedimiento sancionador. Seguramente debe ser un caso complicado y complejo, pero lo que tú nos has dicho es algo importante: está delimitada la faja marginal, entonces hay certeza de que esa obra está en la faja marginal. Entonces, sí, Ana puede intervenir en este aspecto, a pesar de que tengan pues un título de propiedad, porque acá va a primar un tema del bien común que un tema privado. Seguramente no va a ser algo sencillo, pero haciendo esfuerzos se va a poder hacer algo. Sí, gracias. Es que es un tema muy recurrente que se pregunta a las entidades y a veces no hay muchas respuestas en el tema ambiental, porque la pregunta es: no se debe ocupar, pero ¿por qué ocupan? Ah, no, que agricultura certifica. Ah, no, que Ana no puede evaluar. Un montón de cosas que se pelotean, mejor dicho, las autoridades. Y bueno, creo que es más un tema burocrático en este aspecto. Muchas gracias, igual por su respuesta. Ya está bien. Gracias por la pregunta. Bueno, Francisco, creo que no hay más preguntas. ¿Okay? Nada, agradecerte por por tu presentación, por todos los temas que nos has tocado, por haber atendido todas las preguntas de nuestros estimados participantes. Agradecemos a todos los participantes que han, con sus preguntas, hecho esta clase tan activa, tan amena, y han podido recoger, ¿no? Quizás bastante de la experiencia de nuestro ponente el día de hoy. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y es un gusto para Interacción Ambiental haberte tenido en esta cuarta fecha de nuestro curso de especialización en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. No, al contrario, como te dije, Eric, el gusto es mío, y también gracias a todos los participantes por este esfuerzo, y a ti, Eric, ¿no? Por promover estos espacios. Creo que es buenísimo, ¿no? Que tengamos la oportunidad de, no solo el ponente, sino que también todos los que participan, tocar estos temas que son de mucha importancia. Y nada, yo espero realmente poder haber contribuido desde mi posición, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco.